¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces. Hoy día con un gran panel, el panel de los parlamentarios. Me acompaña a la izquierda de su pantalla, pero a mi derecha, el diputado Felipe Ros. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Contento también de tenerte. Me acompaña a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, la diputada de la Unión Demócrata Independiente, Constanza Juve. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan a esta hora por Nuevas Voces. Muy contenta de estar nuevamente en este programa. Y me acompaña a la derecha de todos. A la derecha. ¡Ey! A la derecha. A la derecha de su pantalla, pero a mi extrema izquierda, el diputado del Distrito 10, Hans Marowski. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Gracias Como por lo siempre, joven. todos los viernes, encantado de acompañarlos. Este es el panel de las nuevas voces. 3 nuevas voces del mundo parlamentario y una nueva voz del mundo de las comunicaciones. Oye, tengo que panel parlamentario. ¿Me puedo tomar una pequeña licencia, no, Fernando? Adelante. Aprovechar de felicitar por su cumpleaños a mi gran periodista Safka Parragués, que fue productora de Radio Agricultura durante mucho tiempo. Aplausos ahí. Productora de varios programas, Directo al Grano, La Voz de la Gente. No sé si de Nuevas Voces en algún momento, pero no, de Nuevas Voces me dice que no. Gran productora general. Pero cumple, acá cambia de foro, no vamos a decir a qué foro cambia, pero muy feliz cumpleaños Safka Parragués. Sí, este programa en honor a la ex productora general de Radio Agricultura, Safka Parragués, que como decía Connie, está de cumpleaños y cambia de folio. No podemos decir a cuál, pero no, ¿para qué? Cambia de folio. Tenemos harto a acontecer durante estos días, han pasado varias cosas. Una de ellas, y me parece que las que más ha tomado la agenda, es lo del CAE. ¿Cómo lo han visto ustedes desde la Cámara a propósito también de la discusión que se está dando con el financiamiento de la educación superior y el FES que trató de impulsar el presidente Boric? Hay quienes dicen hoy día que hay consenso técnico con el FES, algo que parece estar muy alejado de la realidad, mientras además paralelamente se está cobrando vía Tesorería General de la República las cuentas impagas del CAE, algo que me parece un acto de justicia tremendo con quienes sí podían pagar y por una decisión y influencia política, como fue cuando Gabriel Boric dijo que iba a condonar el CAE, dejaron de pagarlo afectando las arcas fiscales. ¿Cómo lo ves tú, Felipe? El tema del CAE se ha tomado la agenda efectivamente y la intervención del presidente, digámoslo, del expresidente Gabriel Boric, que estaba muy guardado en Europa y la ansiedad le ganó. El presidente tiende a cometer estas imprudencias, ¿cierto?, de salir a comentar la agenda. Siendo presidente también le pasaba mucho y habla de más. Y entre las cosas que dijo que el consenso técnico existía en torno a la propuesta que él había impulsado, ¿no es cierto?, en este reemplazo del CAE, que era el famoso FES. Y yo ahí me gustaría invitar al expresidente a que nos explique quiénes eran los que conformaban ese consenso. ¿Cuáles eran esos especialistas que estaban de acuerdo con el presidente? Porque yo recuerdo haber ido personalmente a un par de foros con los economistas que a él le gusta citar, de hecho, de la oposición. ¿No es cierto? Ignacio Briones, Matías Acevedo, personas con las que él tiende a citar cuando hay acuerdo, y yo estaba ahí y no había ni uno de esos que estaba de acuerdo con el presidente, con el FES. Esta idea no tenía ninguna sostenibilidad fiscal. Iba a significar para muchos estudiantes que tuvieran que pagar 2 o 3 veces el precio de sus carreras. Era una propuesta cuyo costo fiscal también, proyectado por Nicolás Grau, digámoslo, era altísimo. Y era transversalmente repudiado. Por algo nunca vio la luz, ni cerca, de hecho. Entonces, este supuesto consenso técnico al que hace referencia el expresidente Gabriel Boric, a mí me gustaría invitarlo a que nos explique quiénes son estas personas de la oposición, ¿cierto?, que estaban tan llanos a avanzar en su propuesta, porque su propuesta era francamente muy deficiente. También el CAE, última cosa, se toma la agenda, por cierto, por culpa de una herencia del propio Gabriel Boric, que obviamente ya lo han dicho todo el mundo, ¿no es cierto? Él fue quien en campaña, durante sus años de movilización, básicamente su gran bandera de lucha como político para existir era terminar, ¿cierto?, con el CAE.
Y llegada la hora de ser presidente de la República, la verdad que se encontró con el golpe de realidad, como en tantos otros temas, ¿no es cierto? Y el CAE, por cierto, no se puede condonar, sería sumamente regresivo. Hay muchísimas razones para no hacerlo, no lo hizo en definitiva, pero el solo anuncio, ¿cierto? Esta imprudencia verbal que le vemos hoy día otra vez, el solo anuncio, por supuesto que tuvo una consecuencia, que los líderes políticos, cuando son electos, además, te dicen yo quiero o yo voy a condonar el CAE, por supuesto que eso tiene un impacto, ¿no es cierto?, en la conducta de las personas. Todos los estudiantes que estaban endeudados con el CAE dejaron de pagarlo y hoy, oh sorpresa, nos encontramos con decenas de miles de deudores morosos que suman 4 billones de pesos, eran 4 millones de pesos, una cosa así. El nivel de deuda que se ha acumulado es realmente escandaloso, y el aval del Estado, que es parte del nombre, ¿no es cierto?, es el aval de todos nosotros. Entonces nos encontramos con personas que ahora el ministro Quiroga empieza a cobrarle y empiezan las quejas, ¿no es cierto?, por gente que se empezó a cobrar por gente que gana más de 3 millones de pesos. Y la cuota del CAE, que está entre 70 y 100 mil pesos, la verdad que sí pueden pagarla, y empezaron los embargos con ellos. Y hoy día, entonces, escándalo social nuevamente. El ministro Quirós es el demonio y el presidente Gabriel Boric es el que sale a guapear públicamente, una cosa que me parece francamente increíble. Constanza Juba. Yo me quedo con la portada de las últimas noticias de Otaquín, parece un conocido tiktokero. Sí, un influencer de un influencer que decía... Reputado crítico. Que es del 10 de junio. Del 10 de junio, era recién el miércoles, dice: pensé que el gobierno anterior iba a condonar el CAE y me relajé. Yo creo que esa confesión de parte. Sí, o sea, yo creo que ese es finalmente la conclusión de esto. O sea, es un presidente que se dijo también en algún minuto que había crecido, ¿cierto?, que había habitado el cargo. No, en campaña lo dijo mientras era presidente de la República, de que él iba a condonar el CAE. Entonces, ¿qué es lo que generó eso? Bueno, evidentemente un aumento exponencial de las personas que dejaron de pagar el CAE, generando una situación injusta entre quienes sí lo estaban pagando, que estaban cumpliendo con sus compromisos, que estaban cumpliendo con su deuda, y quienes en la práctica creyeron que esta promesa sí iba a ser realidad. Como él no pudo cumplir, ¿qué es lo que termina haciendo siempre la izquierda? Que esto es un modus operandi. Yo creo que la gente que nos está escuchando ahora le va a hacer mucho sentido. Tirar la pelota al córner ahora que estamos empezando el Mundial, ¿cierto? Tú tirando la pelota al córner, siempre la culpa la tiene otro, siempre la culpa la tuvo la derecha, porque la derecha no permitió hacer algo. Esto evidentemente que no es así, porque así te lo muestra Otaquín, pero así te lo muestra el sentido común también de los chilenos, ¿cierto? El hecho de que si tú tienes un presidente, el jefe de Estado y jefe de gobierno, te dice que te va a perdonar la deuda, bueno, evidentemente que el incentivo es a no pagar. Y hoy día lo que se está haciendo es recuperar esa plata, que es plata pública, que se deja de ocupar en educación, que se deja de ocupar en salud, que se deja de ocupar en temas de empleo, que se deja de ocupar en las urgencias sociales, producto de una promesa irresponsable que hizo el presidente de la República. Y esto lo muestran los números también. Subimos la morosidad de un 28% a un 55%. Esa es la realidad, ¿no? Más de 400.000 personas en el fondo terminaron siendo morosas del CAE durante su gobierno por esta promesa. Y finalmente, con respecto a lo del consenso técnico, yo no sé muy bien a qué consenso técnico se refería, porque consenso por lo menos dentro de su propio gobierno no había, porque el ministro Marcel, cuando era ministro de Hacienda, dijo que no había, dentro de las prioridades no estaba la condonación del CAE, dentro de las prioridades de Hacienda. Y segundo, no hubo nunca consenso técnico respecto del FES, que era la Ley de Financiamiento de Educación Superior. ¿Y esto por qué? Porque lo del FES era una bomba de humo. El FES se planteó como una propuesta de condonar el CAE. La realidad, y esto lo he dicho en otras oportunidades, es que eso era una bazuca para matar una mosca. Se decía que esto era una alternativa para condonar el CAE, pero la realidad es que el proyecto de ley de financiamiento de educación superior era un proyecto que buscaba controlar la línea editorial de las universidades. Ese era el objetivo que había detrás. Lo del CAE era simplemente una excusa para buscar darle viabilidad a un proyecto que en la práctica viene con una lógica ideológica de la izquierda, donde permanentemente se busca controlar los contenidos de la educación. Se buscó respecto a la educación escolar y ahora se estaba buscando respecto a la educación superior. Controlar las finanzas, controlar los aranceles. Eso es lo que se pretendía hacer finalmente con este proyecto. Por lo tanto, consenso técnico no había, ni en la viabilidad financiera del financiamiento de educación superior, ni tampoco respecto al verdadero objetivo que había detrás de ese proyecto. Ahora, el exministro Cataldo parece
parece que descubrió la rueda, porque nos dice que probablemente el anuncio presidencial de la condonación del CAE influyó en, ahora sí. en el no pago. Ya. Mira, pero por lo menos reconoce algo. Como Andrea Repete y todos los ideólogos de la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Que eso es un Claro. gran tema a tocar a propósito de los consensos técnicos. Oye, si había algo parecido a un consenso, Felipe, dale. No, por el tema de los dos elementos que mencionaba la Connie, que decía ni financiero ni ideológico, pero yo creo que es muy importante, porque obviamente en lo ideológico nunca iba a haber acuerdo, ¿no es cierto? Ellos quieren controlar las universidades, ¿no es cierto? Pero yo creo que por donde se jacta el presidente Boric es que había viabilidad financiera para esto. Claro. Y yo le quiero recordar al presidente lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo, digamos, del FES. Podía generar déficit fiscal sostenido de largo plazo. Si había algo parecido a un consenso, era en que no había consenso técnico. Justamente. Porque habían advertencias. Como decís tú, los números nunca cuadraron. Si nunca fue un problema comunicacional, ni de diseño, de implementación, nunca cuadraron. Y para variar, como pasa con todos los relatos que nos dice que la izquierda marxista mágica que representa el expresidente Boric, termina chocando con la realidad. Y ahora, respecto del CAE, que muy bien lo explicaron ustedes dos, ahí sí yo creo que podemos tener una diferencia en la forma en que yo creo que vamos a tener una diferencia en la forma que se ejecutó este cobro, porque como muy bien dijo la Connie, hay un tema de incentivos, po. Entonces y la gente se programa de acuerdo a los incentivos que le presenta el mismo Estado. O sea, yo defiendo el Estado mínimo, pero yo voy a llegar a ser gobierno, no voy a cambiar todo el sistema de programas sociales de un día para otro, porque sé que va a generar un problema. No, y la lógica es como que el banco te diga, oye, entonces, vamos a condonarte la tarjeta de crédito, no entonces naturalmente no las vas a pagar. La gente se programó con los incentivos que le dio el Estado en el gobierno anterior, o en la anterior, y de esa forma planificó su agenda económica, su vida natural. Y entonces no puede, yo creo, venir el Estado de un día para otro sin aviso, sin notificación a confiscar. Tiene que haber algo más gradual, porque genera problemas, independiente de que las deudas se pagan. Y eso está súper claro y no está en discusión. Sí. Así es, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Se pasa volando el tiempo con este panel de parlamentarios. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, con una conversación en off, como es habitual, muy entretenida, que si saliera al aire estoy seguro que tendríamos más auditores, pero que hacer valer varias responsabilidades. Aprovecho de saludar a la comunidad de Nuevas Voces. Nos saluda Renato Navarro del Biobío, gran Renato Navarro, José Luis González Bustos, Fernando Enrique Villarroel. Nos mandan saludos acá Renato Concha, José González. Saludos, amigos del chat de Nuevas Voces. Se saludan además entre ellos esta comunidad de Nuevas Voces que crece todos los días. Y aprovecho también de saludar a quienes hacen posible este programa. Larraín Vial, tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. Caja 18. En Caja 18 sorteamos 18 cargas de gas a la semana. En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat, porque ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Volviendo a la conversación, conversábamos en off a propósito de lo de los deudores del CAE, lo que ha venido pasando con las cobranzas que está haciendo el gobierno en buena hora, digamos, entendiendo que había un gran porcentaje de las personas que, teniendo los recursos, dejó de pagar el crédito con aval del Estado, que siempre me parece oportuno recordarlo. Tiene una tasa de interés subsidiada del 2%, se paga 18 meses después de haber egresado, un máximo un 10% de tu ingreso, condiciones que me parecen bastante amigables, entendiendo que es un crédito para estudiar. ¿Cómo han visto ustedes desde la pega parlamentaria? Han habido varias críticas también, por ejemplo, de la presidenta del Frente Amplio, que plantea que las deudas del CAE son por una decisión administrativa y critica al gobierno del presidente
Kast. Partimos Hans Marowski. ¿Cómo La está patudez, viendo? No, sí, la audacia. La audacia. Oye, y además que la declaración que ella dice, un 55% de los chilenos probablemente dirían que bueno, digamos, que Mira, bueno que el gobierno está haciendo valer responsabilidad. La política tiene que hacerse con responsabilidad, y todas estas soluciones políticas públicas tienen que ser muy responsables, porque lo que uno promete, o sea, si ustedes prometen en campaña, señor político, lo que no puede cumplir, siempre va a terminar perjudicando a quien dice querer ayudar. Esa debe ser la máxima, porque no sirve, no basta con prometer, con hablar, con... ¿Cuántas cosas nos dijo el Frente Amplio en su campaña cuando quiso llevar al joven Gabriel Boric a la presidencia de nuestra nación, solo para llegar al poder, para terminar desarmando, o terminando de desarmar, porque ya veníamos en una franca caída, la institucionalidad, la inversión, el crecimiento, la educación, la salud, cosas con las que se enfrenta el gobierno del presidente Kast en marzo, con un nivel de desastre que era mucho más profundo del que podía prever cualquiera. No, en el tiempo de traspaso no fueron capaces de darse cuenta de lo que estaba pasando. En estos primeros 3 meses se han encontrado con una cantidad de desastres. La verdad que lo digo con mucha responsabilidad, porque sin ser yo parte de este gobierno, pero sí teniendo muchas cosas en común, no quisiera estar en los zapatos de los ministros que recibieron los ministerios que tiene este gobierno. No quisiera tener que resolver los problemas, o sea, no quisiera tener que poder hacerlo, pero es una tarea, ha sido una tarea tremendamente difícil, porque el problema que heredó este gobierno ha sido terrible, y esta no es la consigna de todos los gobiernos, que la culpa es del gobierno anterior. De verdad está la pelota. De verdad está la pelota. Y esto lo demuestra. O sea, y más encima tienen la patudez a 3 meses de decirte que es culpa del presidente Kast. Sí, no es impresionante. Eso ya roza, o ya sobrepasa todos los límites. No tiene ni un sentido. Constanza Juga. No, sí, un poco lo que decía Hans. Yo escucho, ayer estaba en un debate con una diputada del Partido Socialista y una del Frente Amplio, y en general te decía, no, y el desastre que está dejando el presidente Kast y el ministro Quirós. Oye, bueno, yo lo encuentro, pero de un descargo gigantesco, porque llevamos recién 3 meses. Y a las primeras 2 semanas, 3 semanas, se estaban pidiendo la renuncia del ministro Quirós. Ayer escuché que el presidente Kast iba a llevar el nivel de deuda del país al 46%. Sí, pues el propio bueno. Entonces, yo de verdad, ahí yo creo que nuevamente... Se nos quedó pegado, para que lo están viendo por YouTube. Para que lo están viendo por el YouTube. diputado Hans Marowski. Ahí en su perfil. No, pero ahí parece que ahí volvimos. Claro. No, pero tiene buen perfil ahí, Hans Marowski. Se había quedado pegado así como justo en el perfil. El problema es la postproducción de la cuña. Pero mira... yo creo que la gente está bien cansada. Yo nuevamente voy al sentido común de los chilenos. Está bien cansada en el fondo que le dan la cara. Nadie puede creer, nadie, salvo quizá el grupo más duro, al cual siempre le habló al final del día el expresidente Gabriel Boric. Siempre apelaba a ese 27, a ese 28%, su grupo en el fondo más duro cada cierto tiempo. Salvo ese sector, el resto de la gente no cree eso. ¿Cómo va a creer que en el fondo hoy día la situación económica en la cual estamos va a ser culpa de este gobierno en circunstancias de que no se cumplió ninguna meta de las puestas en el gobierno anterior? Y para quienes nos están escuchando, esta cuestión es muy simple. Se sobreestimaron los ingresos que vamos a recibir durante 3 años consecutivos. El único año que se cumplió fue el año que se heredó la ley de presupuesto del expresidente Sebastián Piñera. Se subestimaron los gastos. Entonces pensamos que íbamos a recibir 3 y en verdad recibíamos 1. Y gastamos como si fuéramos a recibir 3. Y se escondían gastos que estaban considerados, pero que los metían bajo la alfombra. O sea, pedimos préstamos para pagar la cuenta de la luz, y en vez de eso nos fuimos de fiesta. Y no solamente eso, sino que además se le metió mano a los ahorros. Al Fondo de Estabilización Económico-Social se le metió mano a Corfo, pero no para una emergencia, no para una situación excepcional, no para una situación de catástrofe. La última vez que se había sacado plata de Corfo había sido para pagar vacunas para la pandemia. Y acá lo usamos para pagar gasto corriente, la cuenta de la luz, el agua, el gas, pagar los sueldos. Para eso se ocupó esa plata. Entonces, que hoy día se venga a decir que la situación económica en la cual estamos, en la situación de empleo en la cual estamos, un gobierno que se decía feminista, porque uno dice, no, hay que mirar para adelante. Yo comparto eso, yo creo que ya tenemos que, no podemos girar en el fondo siempre a cuenta de lo que pasó, pero ya que además se venga a criticar la situación en la cual nos dejaron, se critique en el fondo a un gobierno que lleva 3 meses, yo lo encuentro muy descarado. Un gobierno que
se decía feminista, nos dejó con un desempleo femenino hoy día de 10,5%. 1 de cada 4 personas que trabajan en la informalidad, no tienen contrato de trabajo. Tenemos 945.000 personas desempleadas. Tenemos un 20% de desempleo joven. Y me vienen a decir a mí de que esto es culpa de un gobierno que lleva 3 meses. Yo por lo menos creo que al menos algo de autocrítica y algo de responsabilidad se debiera tener, y no veo que eso exista, y por tanto no espero nada en ese sentido de la oposición. Sí apelo quizás, aparte de los parlamentarios, que puedan tener algo de sentido común en términos de pensar a hacer las cosas distintas. Y es por eso que por lo menos me alegra ver que la reforma de reactivación y reconstrucción se aprobó por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y yo esperaría que eso pasara lo mismo en el Senado. Sí, yo, a ver, hablando de la responsabilidad, yo creo que esta es una responsabilidad que hay que cobrar. No puede quedar instalado que las dos posiciones son equivalentes. O sea, de hecho, hoy la diputada de mi distrito, Gael Jomans, anda diciendo que la acusación constitucional contra el ministro Grau hay que frenarla, porque nosotros podríamos usar el mismo argumento contra el ministro Quirós, como diciendo, ¿no es cierto?, esto es comparable. Aquí la deuda en la que se está incurriendo, los 6.200 millones de dólares de techo que se está elevando, que vamos a revisar la próxima semana en la Cámara, son para pagar deuda de proveedores que está contraída hoy, ¿ya? Esto y deuda que se escondió, algo que le faltó quizá decir a la diputada Juve, porque efectivamente se echó mano a los fondos soberanos, pero también se escondió, algo dijo Fernando, se escondió deuda bajo la alfombra. O sea, se pasaron facturas de un año para otro que no correspondían al ejercicio 2026, se corrieron a 2026. Esto a veces se hace en el orden de los 1.000 millones de dólares para cada traspaso presidencial. En este caso fueron 3.200 millones de dólares y se incurrió después esa deuda en el mes de enero. Y eso te reconoce inmediatamente, ¿no es cierto?, que era deuda que correspondía al año pasado. Pero es ilegal cargar de... No, tú haces esto en el sector privado, te das preso. Tú haces esto en el sector privado, te das preso. Entonces, lo que se hizo fue realmente... No quiero calificarlo, porque cuando uno dice esto fue criminal, yo creo que van a haber querellas en esto, y en buena hora. Yo creo que esto debe ser perseguido penalmente, pero eso no quisiera adelantarlo. Al menos fue de una negligencia escandalosa. Esto ya lo han dicho varios de mis antecesores. Y no es comparable, por cierto que no es comparable. Entonces, yo creo que por lo mismo, dado que no son comparables, es una responsabilidad que estamos en la obligación de perseguir. La responsabilidad política me estoy refiriendo ahora. Hoy día tenemos una acusación constitucional arriba de la mesa que tiene muchísimo mérito. Porque aquí evidentemente hubo un abandono, ¿cierto? Llamémoslo, el cargo de ministro de Hacienda, de nuevo, ejercido con apego a la Constitución, debe ser el de llevar las finanzas públicas de forma que el sistema político pueda confiar en ellas, ¿ya? Y las cifras que se dieron estaban maquilladas, eso hay que decirlo con todas sus letras. Las cifras con las que se votó el presupuesto en el ejercicio anterior no eran fiel reflejo de la realidad. Y esa, creo yo, es la razón para acusar al ministro Grau. Las proyecciones de deuda, todas estas cosas y se mandan cartas de economistas a través de los diarios, ¿cierto? Eso me parece secundario. Aquí lo grave es que las cifras no estaban reflejando la realidad y se estaba escondiendo la pelota. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y es la razón de fondo por la que el ministro Grau debe ser acusado, porque aquí tiene que haber un responsable. Esto no podemos normalizar, ¿cierto?, que las cifras lleguen al Congreso Nacional maquilladas. Porque si no podemos creer en las cifras de la Hacienda Pública emitidas desde la Dirección de Presupuesto, entonces el sistema democrático no puede funcionar. Y nos estamos dando cuenta de que efectivamente las cifras no eran reales y nadie podría acusar al ministro Quirós de hacer una cosa semejante. La izquierda está llegando a un nivel tan miserable de decir que el ministro Quirós tiene cierto como aspiraciones mesiánicas. Algo decía Darío Quiroga que quería hacer portales, ¿no es cierto? Oye, y amenazando muy sutilmente de que lo podrían matar. Oye, yo creo que el nivel de irresponsabilidad de la izquierda está llegando a un nivel francamente
psicopático. Yo creo que esto realmente... Es que cuando no hay argumentos, Felipe, perdona que te interrumpa, cuando no hay argumentos se recurre a eso. Cuando no hay argumentos se recurre al victimismo, cuando no hay argumentos se recurre en el fondo a la imputación de intenciones. Cuando no hay argumentos, en la práctica se termina recurriendo a algo externo a lo que son las explicaciones y a una discusión racional. No tienen nada que ofrecer, porque esa izquierda permanentemente te agrede, te miente y cuando lo pillan se victimiza. Es como el No, ciclo pero que de... te proyecte, o sea, ya que te proyecte la responsabilidad por uno podría ya es parte del juego político, mentira, pero cuando tú dices el ministro Quiroz casi que quiere tomar el poder por asalto y sin decirlo, ¿no? Y hay que frenarlo a toda costa, uno dice, oye, hay que ponerle límite a esta cuestión. Cuando dice quiere ser Portales, y ojo que a Portales lo asesinaron. Pero a eso me refiero. Obviamente a ¿Quién ese dijo eso? episodio. Quiroga. Eso dijo. Sí. Eso Y dijo. no solamente eso, sale Gonzalo no lo Linter había durante esta semana a decirnos que el ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Kast ya no tiene este rol técnico e institucional, sino que ahora ha pasado a tener un rol político, a diferencia de lo que eran los ministros del presidente Gabriel Boric, que eran técnicos, Súper prolijos técnicos, con sí. su trabajo. Bueno, Y la acá- mejor directora de presupuesto de la historia, no le cuadró nunca Eso, un Excel, que pero... no era eso, nos tenemos que ir a pausa, pero antes de ir a pausa quiero plantear un punto respecto a lo que ustedes están diciendo, porque qué fácil es decir hoy día, oye, dejen de echarle la culpa al gobierno de la presidenta Bachelet, dejen de echarle la culpa al gobierno del presidente Boric. Perdón, esa izquierda, sumando solo esos dos gobiernos, gobernó más de 2.900 días. El presidente Kast lleva poco más de 90. Si sumamos la izquierda desde el retorno a la democracia hasta ahora, 10.227 días han gobernado. Hoy día ellos se tienen que hacer responsables de esos 1 de cada 5 jóvenes desempleados, del 10% del desempleo histórico en mujeres. Se tienen que hacer cargo de 1 de cada 4 chilenos que están en la informalidad. ¿Por qué? Porque son ellos los que impulsaron una muy mala reforma laboral con Bachelet, son ellos los que impulsaron una ley Carín, una ley de las 40 horas, un alza al sueldo mínimo responsable. Vámonos al desastre económico y al despilfarro. Liquidaron 3.400 millones de dólares de Corfo, que equivalen a qué, para poder dimensionarlo, a subsidiar el alza de los combustibles por 4 meses. Es decir, marzo, abril, mayo, junio, no habríamos tenido alza a los combustibles. La mejor directora de presupuesto de la historia, según Mario Marcel, era la misma que no era capaz de tener los números cuando iba a presentar al Congreso. Entonces, si hoy día hay un problema económico, si hoy día hay un problema estructural desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del crecimiento, no es responsabilidad del presidente Kast. Por favor, ya 90 días en el gobierno, démosle la capacidad y el tiempo. Y ayuden, antes quizás de irnos a la pausa, y colaboren con la solución. Eso. Si al final del día estamos teniendo esta conversación, no porque no la estamos teniendo porque estás teniendo una oposición que en la práctica está más preocupado de tratar de defender sin argumento el desastre que dejaron, en vez de tratar de ser parte de una solución. Oye, ya desde producción los sensores del tiempo me están retando, pero nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos. En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez. Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Nuevas Voces, bloque que habitualmente es cortito. Y vamos a partir con una aclaración, porque nuestros auditores en el chat de YouTube nos estaban preguntando si la diputada Constanza Juve faltaba al Congreso, porque la han visto mucho en programas de televisión, en la radio, nos estaban preguntando si es que tenía algún tipo de permiso o si simplemente no estaba haciendo la pega. Yo le pregunté en pausa, Connie, tú eres de las de asistencia perfecta, trabajo por el hijo y rigor en las cosas que haces. ¿Qué está pasando? No, sí, yo primero agradecerle a todos porque se nota que me siguen, que bueno, que tener tantos seguidores y que además estén preocupados por el tiempo que le destinamos a las distintas pegas. No, 100% de asistencia y lo pueden revisar en la página de la Cámara, pero efectivamente hacemos todo lo posible para dividirnos y estar en todo tipo de instancias, tanto en terreno como en los medios de comunicación en cada tiempo donde no tenemos comisiones o no tenemos sesiones de sala, estamos en terreno trabajando con la gente y también estando en los medios de comunicación para transmitir todo lo que está pasando en el Congreso, dar nuestra opinión, por supuesto, y también promover nuestras ideas. Oye, lo comentamos. Pero si están muy preocupados, revísenlo ahí en la Cámara. Parece que vimos la primicia, porque lo comentamos en el segundo Mira, bloque, sí, y Canal está. 13 lo está sacando al aire. Críticas a Quiroga por polémica comparación. Darío Quiroga compara a el ministro Jorge Quiroz con Portales y plantea que ambos los mataron. ¿Qué les parece? Eso es lo que tienen. Les recuerdo que Darío Quiroga era el principal ideólogo de la campaña de la candidata comunista Janet Jara. Y eso lo refleja, yo creo, en plenitud. Son capaces de llegar a eso y ya lo han demostrado. Asesinaron, a lo mejor no el señor Quiroga, pero gente que pensaba como él. Asesinaron a un senador en democracia y han intentado hacer otras tropelías más. Yo creo que
Es inaceptable lo que dijo. No, lo que no dice puede ser Quiroga, ¿no? tolerado, exactamente. Es intolerable. O sea, imagínate, bueno, y si lo vieras al revés, imagínate alguien de la derecha dijera algo así. No, te llevan a la Corte Sí, Interamericana de Derechos Humanos, dice, a La Haya, no sé. A ver, No, nosotros estamos hablando de esto justamente porque otros lo plantearon. Nosotros cuando, y lo conversamos en la bancada, en el fondo nos pusimos a conversar, oye, salió esta cápsula, ¿le damos por insinuar que van a asesinar a Quirós o no? Porque en el fondo también, desde la vereda de la responsabilidad, nosotros dijimos, oye, pero es que instalar ambiente de asesinatos políticos es muy irresponsable. Ahora, esto escaló igual finalmente y aquí nos vemos hablando de esto, pero no puedo dejar de subrayar el punto. Eso es lo delicado de lo que estamos hablando. O sea, estamos instalando un ambiente de asesinatos políticos. Yo no sé si esto era una broma, porque Quiroga dice, es clarísimo que yo no he insinuado nada, yo no sé qué estaba diciendo con eso. ¿A qué se refería? Quizá podría hacerle un doble clic para que nos quedemos todos tranquilos, ¿no es cierto? Porque aclarar si es una broma, es una muy mala broma si es que era una broma. Yo creo que una disculpa sería lo que mejor procede en un caso como este. Obviamente él va a salir a decir que él nunca ha avalado la violencia, pero pasivamente es evidente, ¿no es cierto? Cualquiera que vea el video dice, oye, ay, es que justo lo mataron, ¿no es cierto? Es como Portales y ojo que lo mataron. Es una cuestión bien de fondo aquí. Oye, a eso quiero ir, porque acá hay un tema que es bien de fondo, porque cuando Darío Quiroga nos dice que a Quirós lo compara con Portales y nos dice que a Portales lo mataron, haciendo esta alusión. Bueno, Darío Quiroga era el ideólogo de la campaña de Jara, la candidata que nos decía que ella no viene a una cultura donde se promueve el odio. Y es la misma cultura con la que le pegan a una ministra de Estado en la Universidad Austral de Chile. Es la misma cultura con la que funaban al presidente Kast en cada actividad en universidades. Es la misma cultura intolerante, es la misma cultura que asesinó a un senador en democracia. Es la misma cultura que llamaba a Piñera tirano y que lo querían derrocar y asesinar muchos de ellos. Es la misma cultura que impulsó una revolución en octubre de 2019 tratando de subvertir el orden que existía con violencia, validándola. Es la misma cultura que validaba la desobediencia civil en el estallido social, con parlamentarios del Partido Comunista que la validaban. No, y no por favor, oye, perdón, y no solamente la incivilidad, o sea, validaban, a ver, perdón lo que vamos, pero al final del día trataban de pacos asesinos a los carabineros, autoridades, entre ellos el ministro Grau. ¿Cómo no quieren que lo quememos todo? La exdiputada Catalina Pérez. O sea, en el fondo, eso ya derechamente era validar la violencia. No llegaron a poder relativizando, llegaron a poder validar. Validando la violencia. Es la misma cultura de la senadora Campillay que llamaba a quemarlo todo. El expresidente Boric indultó a personas que fueron condenadas por delitos del 18 de octubre. Entre ellos una persona que volvió a después no alcanzó a estar una semana afuera. Que fue condenada de nuevo por secuestro. Sí. O sea, tengo indultó. la reacción de Quiroga. Tengo la reacción de Quiroga en Twitter, porque Agustín Romero lo emplaza públicamente, como lo estamos haciendo aquí, y él dice, no puedo creer, volvemos a la proyección, porque esto, de nuevo, ¿se acuerdan de Gael Yomans proyectando sobre Quirós, ¿no es cierto? Dice, no puedo creer, Agustín, que caigas en esta bajeza, le dice. El video está cortado. Mentira. Pero incluso así, es evidente que no hay llamado a la violencia alguna. Pasas un límite para seguir creando odio en Chile. Fíjense cómo proyecta. Es el mismo ciclo que te Romero el que está creando odio en Chile. El mismo ciclo que te dije antes. Sí, una cosa increíble. Te agreden y cuando salen pillados se victimizan. Bueno, sí, pero sí, es un modus operandi. Lo mismo llevándolo a otro plano. Lo mismo que pasa en el plano económico, digamos, con las responsabilidades del gobierno anterior. Son ellos los que no sabían las cifras, son ellos los que malversaron en muchas ocasiones recursos con distintos mecanismos, son ellos los que proyectaron mal las cifras y son ellos los que hoy día nos dicen que es responsabilidad de Kast, que lleva 90 días de gobierno. Es Quirós el que tiene a Chile quebrado. Sí, una cosa increíble. Y es el diputado Agustín Romero el que está proyectando odio y no Quiroga, que dice que Quirós se parece a Portales y a Portales lo mataron. Por favor. Es súper de fondo. Aquí eso es muy de fondo. En 1891 Chile vivió una guerra civil donde murieron más chilenos que todos los chilenos que murieron en la guerra del Pacífico. Sangrienta, con resultados pero terribles, familias peleadas. Y 50 años después, luego de 4 leyes de amnistía, había pasado todo. Y Chile logró seguir progresando, logró con dificultades, como siempre, salir adelante.
nosotros 50 años después del terrible gobierno de Salvador Allende, y aquí me hago cargo de la gesta heroica de 1973, no lo hemos podido superar. ¿Y saben cuál es la única diferencia? El marxismo. El marxismo no te deja. No te deja porque viene, como muy bien dices tú, te recuerda permanentemente y trata de hacer diferencia de clase, de forma. Oye, la historia de toda la sociedad existente hasta el presente, la historia una de la cantidad lucha. de odio, de victimización, de violencia, de ya no relativizar, sino justificar la violencia como un método válido de expresión. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Por eso no lo hemos podido superar. Y eso es un puntazo que creo que es muy. Ya nos tenemos que yendo, pero yo creo que es muy necesario poder entender que esta es una cuestión de fondo, es decir, las bases del marxismo. El manifiesto comunista textualmente plantea que la forma de lograr sus objetivos es por medio de la subversión violenta del orden social existente. Sin la violencia es un mecanismo no solamente válido, sino que necesario en lo que ellos pretenden llevar a cabo. Nos quedan 30 segunditos, Connie. Sí, no, solamente plantear de que en la práctica ahí tú te das cuenta de la verdadera cara de una izquierda que es totalitaria, que utiliza la democracia, exactamente, la democracia es un instrumento, pero solamente en la medida que ganan. Cuando pierden, el pueblo se equivoca, el pueblo es lento, el pueblo es interdicto. Sí, recordemos el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, el presidente Gabriel Boric dijo, no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo. Carol Cariola dijo, hay que retroceder un paso para avanzar dos. Ahora, y lo más divertido es que eso es de manual, digamos. Gramsci, Laclau. Claro, así es. Generar las condiciones materiales para la revolución. Esto es parte un poco lo mismo. Entonces, cuando se habla de los ribetes autoritarios de este gobierno, que yo se lo escuchaba a varios en la Cámara de Diputados, eso de los ribetes autoritarios es porque no están gobernando ellos. Oye, ya nos tenemos que ir, nos están retando desde producción. Aprovecho antes de terminar de mandarle un último saludo de cumpleaños demasiado a la corto. ex productora general de Radio Agricultura que está tras escena, La más grande, Safka Parragués. Que, como decía Connie, cambia de folio, pero no iremos a cuál. Ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya viene Deportes, y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 1 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de semana.